Bien, buenas tardes, pues a la comunidad IPEC, a la comunidad Loyola y a todas y a todos y a todos quienes nos siguen en las redes sociales. Hoy tenemos una conferencia, parte del itinerario ignaciano, Otro fin del mundo es posible, y pues una invitada muy especial que también nos ayuda en varios cursos del IPEC. Hoy está, bueno, en este momento está terminando ya casi un curso de filosofía política de Hannah Arendt los sábados. Para quienes estén interesadas o interesados, pueden pedirnos informes también. Y pues para presentar a nuestra ponente y al tema de hoy, los dejo con nuestro alumno de Derecho, Miguel Zip. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Leslie, muchas gracias. Primero que nada, pues mi nombre es Miguel Cid García, estaré presentando a lo que sería nuestra conferencista más importante del día de hoy. Y en este momento, pues estaría presentando a quien es Montserrat Espinosa de los Monteros González, licenciada en Artes Visuales por la ENAP y UNAM. Ella es licenciada en Filosofía también por la Universidad Pontificia de México, es maestra y doctorante en Filosofía Política por la UNAM. Ella es una miembro crucial del Grupo de Trabajo Internacional Reinvenciones de lo Común. Ella es profesora de la Universidad Pontificia de México y ha impartido clases dentro de lo que es el Colegio Internacional de México. Es un placer tenerla aquí. Mucho gusto. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias también por tu entusiasmo. Este, bueno, pues gracias a todos. Bienvenidos. Espero pues que sea de su interés esta charla que vamos a comenzar y pues también que al final podamos conversar un buen rato, ¿no? Ya que tenemos pues aquí 2 horas, pues creo que nos va a dar tiempo suficiente para primero hacer una exposición general de los planteamientos y después pues eso, para tener un rato de conversación. Les voy a presentar bueno, les voy a compartir una presentación también para que podamos tener como este recurso y, y vayamos juntos leyendo algunas cosas, planteando algunas ideas importantes y demás. Bueno, pues como ya decía un poco Esli, David, digo Miguel, perdón, yo soy doctorante en filosofía política y desde la licenciatura me he centrado en el pensamiento de Hannah Arendt, una pensadora del siglo pasado, y no es que sea yo pues experta en su pensamiento, pero sí me ha parecido una herramienta muy eh, importante para pensar la realidad. Eh, Me parece que es una autora que además nos enseña a nosotros mismos a pensar, a ejercer esa actividad y su manera de hacerlo, pues también es una guía y las cosas que ella fue proponiendo, pues me parece que pueden darnos a nosotros herramientas de análisis y pues la posibilidad también de preguntarnos por nuestra realidad, por sus características y obviamente plantearnos maneras de cambiarla. El tema, como pues ya ustedes saben, y de hecho pues fue lo primero que seguramente les llamó la atención y por eso estamos aquí, es poder y violencia, repensar la política. Y como les digo, me gustaría que lo hiciéramos a la luz de los planteamientos arendtianos o sus propias reflexiones. Por lo tanto, esta pequeña charla pues la he dividido en tres momentos. El primero, para dar así una visión muy, muy general de quién fue Hannah Arendt. Probablemente, pues, la mayoría de los que estamos aquí, algo hemos escuchado de ella, sabemos un poco, pues, a lo mejor de su vida, de sus obras, pero bueno, pues para no obviarlo, recuperar unos datos biográficos y de su obra pues muy esenciales. Después hablar sobre la política arendtiana en general, sobre todo algunos elementos centrales que nos ayuden
a entender sus planteamientos, sus propuestas, y terminar en esta tercera parte precisamente con el análisis que ella hace de las categorías de poder y violencia. Y a la luz de este análisis, pues reflexionar en, en la posibilidad de la acción política y, como dice el título de esta charla, pues repensarla, ¿no? Poniendo un poco en cuestión lo que tanto la filosofía política tradicional como la política tradicionalmente ha entendido por política. Bueno, pues así unas breves notas acerca de Hannah Arendt. Podemos decir que es una pensadora judía alemana del siglo XX, aunque bueno, cada uno de estos elementos, pues también podríamos hacer, ¿cómo se dice? Algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo, sí es alemana, nació en, en Hannover, muy rápido se trasladó a Königsberg. Sin embargo, pues alrededor de 1933 pierde la nacionalidad y entonces queda como, pues eso, como sin nacionalidad hasta que la recupera en 1951 en Estados Unidos y se nacionaliza pues como estadounidense, ¿no? Ella estudia filosofía, bueno, filosofía, teología, em, etimología en distintos centros, en Berlín, en Marburgo, en Friburgo, en Heidelberg, y tiene contacto con pues, importantes filósofos y teólogos del siglo XX. Entre los teólogos, pues Guardini, Bultmann, y entre los filósofos, Heidegger, Husserl y Jaspers, ¿no? Quienes pues además influirían mucho en su manera de hacer filosofía y en su modo de aproximación a la realidad. En 1933 es detenida en Berlín y emigra y vive en París pues, por varios años trabajando para el movimiento sionista, ¿no? Trabajando así en cuestiones prácticas y además escribiendo también. Y en Estados Unidos, los primeros años, bueno, logra emigrar a Estados Unidos. Cuando fue detenida, después a la semana fue liberada. Posteriormente en París también estuvo en un campo de detención, sale de él y es cuando logra eh, viajar a Estados Unidos, bueno, huir, y durante esos primeros casi 10 años se dedica a la docencia, al periodismo y también a seguir colaborando con los judíos, sobre todo con una serie de estudios, ensayos, publicaciones. En 1951 escribe, pues, digamos, la obra que la puso como en el ojo público, que fue Los orígenes del totalitarismo. Bueno, más bien, en 1951 la publica y empieza a cobrar mucha relevancia y mucha atención por parte de distintos círculos. Y empieza una carrera muy prometedora académicamente. Visita muchísimas universidades como Princeton, Notre Dame, Berkeley, Chicago, Columbia, etcétera. Se vuelve la primera mujer invitada a exponer en Princeton, por ejemplo, y también tiene viajes pues alrededor del mundo en distintos países donde se le invita pues para hablar de sus planteamientos de su obra, ¿no? Italia, Grecia, Israel, Suiza, Alemania, Canadá, Escocia, etcétera. Y digamos que su producción intelectual pues se puede encontrar pues precisamente como desde 1928, que termina el doctorado y se titula con una tesis sobre el concepto de amor en San Agustín, pues hasta 1975, que es cuando fallece. Y sus obras más conocidas, les decía, son Los orígenes del totalitarismo, La condición humana, Eichmann en Jerusalén. Con Eichmann en Jerusalén, que escribe en 1963, pues se
sitúa de repente en el ojo de la polémica, ¿no? Todo este prestigio que había alcanzado en 1951 y digamos una aceptación casi generalizada de su pensamiento, pues en 1963 con esta obra pues empiezan las polémicas y empieza también pues un cierto rechazo o silenciamiento de, pues, de lo que proponía, ¿no? Eh, esta obra, que seguramente la han escuchado, Eichmann en Jerusalén, o un estudio sobre la banalidad del mal, pues empezó siendo un reporte sobre el juicio a Eichmann, que fue pues funcionario nazi encargado de la solución total, o la solución final, ¿no? El exterminio de los judíos. Y ella, bueno, hace el reporte, pero termina pues proponiendo una serie de conclusiones, pues por demás polémicas, sobre todo entre, pues, entre los judíos. Y bueno, digamos, ahí cambia un poco este trayecto así meteórico casi que llevaba, ¿no? Sin embargo, pues eh, siguió teniendo espacios en los que hablar, discutir, etcétera. También siguió desarrollando sus propuestas, pues a pesar de, de lo que constantemente encontraba como rechazo. Y después, bueno, otro ensayo muy conocido sobre la violencia en el 69 y una obra que deja inconclusa, que es La vida del espíritu, y se publica pues de manera póstuma en el 77. Las reflexiones que hoy traigo pues a colación están sobre todo comprendidas en esta obra de la condición humana y en el de sobre la violencia. Si ustedes se fijan en la fecha del libro del ensayo sobre la violencia, que es 1969, está muy cercana en fechas a los movimientos estudiantiles del 68. Y de hecho, constantemente hace referencia a ellos y son parte de los insumos que toma para su propia reflexión. Ahora, el estilo de escritura de Hannah Arendt, pues no son eh, obras así, digamos, sistemáticas, son en realidad, en sus propias palabras, pues ensayos de comprensión, es decir, ejercicios de pensamiento político que ella estaba tratando de llevar a cabo. Son ejercicios de teoría política en sus propias palabras, ¿no? Se negaba a ser considerada filósofa eh, por una serie de cuestiones, o principalmente por un par de cuestiones, pero sí trataba de teorizar sobre este acontecimiento que es la política y lo hacía pues a través de los conceptos centrales de, de la de la propia actividad. Y podemos encontrar lo mismo que decimos acerca de su manera de escribir, ¿no? Que son más ensayos, son propuestas, no, digamos, no es que esté diciendo así son las cosas o así deben ser las cosas, ¿no? Sino que está tratando de reflexionar sobre los acontecimientos y los fenómenos y poniendo eh, digamos, exponiendo su propia comprensión para, pues para dialogarla con nosotros de alguna manera, pues en el caso de sus influencias tampoco hay como líneas así muy claras y muy determinadas. Obviamente algunas cosas están más presentes, o algunas escuelas o algunos movimientos o algunos autores están más presentes. Sin embargo, es difícil clasificarla en un lugar específico o en una escuela corriente específica. Pero entre esas influencias que podemos distinguir está la de la fenomenología, ¿no? Y la fenomenología, pues en el siglo XX, uno de sus planteamientos es que, digamos, en la memoria o a través de la memoria podemos encontrar el sentido originario de los conceptos cuando nos referimos
o cuando llegamos a la experiencia humana fundamental, es decir, cuando vamos a los fenómenos. Y entonces ella hace uso, digamos, no solo de la historia de la filosofía o de la filosofía sin más, sino que acude a la tradición literaria, a la tradición poética, a la historia. Y otra influencia también es la de la historiografía fragmentaria, que precisamente se refleja en su tipo de escrito, porque se trata de narraciones, perspectivas, interpretaciones de los acontecimientos, y para eso también se sirve de biografías y las trae como a la conversación, ¿no? Por lo que podamos aprender de esas vidas y de esas experiencias específicas. Ahora, para pasar a la parte de la política arendtiana, que nos va a, digamos, nos va a ayudar como a plantear o hacer un planteamiento general o a entender en dónde ubicar las consideraciones sobre las reflexiones sobre el poder y la política, pues me gustaría, si, no sé, Julia nos puede ayudar a leer este texto de qué es la política. Claro. Aun cuando el mundo en que hoy vivimos no se puede explicar ni deducir, casualmente o en el sentido de un proceso automático, desde la Edad Moderna, lo cierto es que ha brotado en el suelo de esta. Por lo que respecta a lo político, esto significa que tanto la política interior, cuyo fin supremo era la vida, como la exterior, que se orientaba a la libertad como bien supremo, descubrieron en la violencia y en la acción violenta su auténtico contenido. Finalmente, el Estado se organizó como fáctico, poseedor de la violencia, dejando de lado si el fin perseguido era la vida o la libertad. En cualquier caso, la pregunta por el sentido de la política se refiere hoy día a si estos medios públicos de violencia tienen un fin o no. Y el interrogante surge del simple hecho de que la violencia, que debería proteger la vida o la libertad, ha llegado a ser tan poderosa que amenaza no únicamente a la libertad, sino también a la vida. Muchas gracias. Bueno, pues este texto está tomado de una obra que también se publicó póstumamente y que no es tanto una obra terminada, sino es los esquemas y los apuntes que ella había desarrollado para una obra posterior, pero al final no publicó, que se llama ¿Qué es la política? Lo que nos está diciendo este textito es que de alguna manera siempre hemos relacionado la política con la violencia y consideramos que la política tendría que proteger la vida y proteger la libertad, ¿no? De hecho, digamos, en el sentido más general, debería proteger la propiedad, la vida como propiedad y la libertad también como propiedad y la propiedad pues material de todos los individuos, ¿no? Y sin embargo, la experiencia del siglo pasado lo que nos muestra es que la política misma está atentando o amenazando a la libertad y a la vida. Y la está amenazando precisamente por los medios violentos y la tecnología que se ha desarrollado pues a tal grado que es capaz no solo de acabar con la vida del enemigo, sino en realidad con la vida de todos los seres humanos en el mundo y con toda la vida presente en el planeta, ¿no? Como podría ser en el caso de una guerra nuclear. Entonces, estas reflexiones están, digamos, de fondo en los planteamientos arendtianos. Si pudiéramos definir un propósito, o sea, a Arendt, al trabajo que ella está llevando a cabo, pues podríamos decir que es buscar el sentido originario de la política y mostrarla como la forma de vida más propiamente humana. Es decir, proponer a la política como algo de lo que no deberíamos desentendernos, a menos de que queramos desentendernos de aquello que nos hace
propiamente humanos, y vamos a ver por qué nos hace propiamente humanos, ¿no? Obviamente, mientras sigamos relacionando la política con la dominación, con la violencia, con la administración de los recursos, pues vamos a decir eso, no creo que ahí exista mi realización, ¿no? Sin embargo, dice Arendt, es que eso que hemos, aquello en lo que hemos pretendido que consista la política, no es en realidad política, sino pues, muchas otras cosas que ella va examinando, ¿no? Y digamos, ¿contra quién se está peleando Arendt o eh, contra quién está discutiendo? Pues son básicamente contra dos elementos, ¿no? Por un lado, contra la gran tradición del pensamiento filosófico y teológico, pero sobre todo sobre la jerarquía ontológica que ha establecido, ¿no? Una jerarquía en la que para tanto la filosofía como la teología, lo importante es el ser. Y el ser se contrapone al devenir. Lo importante es la realidad. Y la realidad es lo contrario a lo aparente. Y lo importante es la verdad. Y lo contrario a la verdad es la opinión. Y entonces, ser, realidad y verdad es lo verdaderamente importante, lo que rige al mundo y lo que tiene, o sea, lo que debía regir y lo que tiene sentido. Y dice Arendt, pero en realidad el horizonte irrebasable de la experiencia humana es lo contrario. O sea, nosotros tenemos experiencia todo el tiempo de pluralidad, de contingencia, de apariencia. En el ámbito de los asuntos humanos, lo que vemos no es el ser, sino el devenir. O sea, vemos que las cosas cambian, no vemos que las cosas son estables, eternas, inmutables. Lo que vemos también es aquello que tiene una apariencia y que es captada por nuestros sentidos, ¿no? O sea, en el ámbito también de la pluralidad humana, del mundo humano, eh, lo aparente, esa es la realidad. No es que haya una realidad metafísica detrás, sino la realidad es esa que captamos porque tiene una apariencia y nosotros estamos dotados de los órganos que la captan. Y finalmente, no es que haya una verdad que lo rija todo en política, sino lo que hay son opiniones o perspectivas de un mundo que compartimos, que es un mundo en común y por eso nos referimos a él, pero al final desde una perspectiva específica que tiene que ver con el lugar que cada uno ocupa en ese mundo. Y por el otro lado, lo que está tratando de desmantelar son aquellos prejuicios en contra de la política que se han, pues digamos que han ido cristalizándose, no nada más por las propias experiencias políticas, sino además, otra vez, por la influencia de la filosofía y de la teología. Eh, los prejuicios, entendidos como juicios pretéritos, ¿no? Es decir, juicios hechos en un momento del pasado, que obviamente están relacionados con acontecimientos también en el pasado. Y estos prejuicios en contra de la política son sobre todo pensar que la política tiene un fin extrínseco a ella misma, y este es el principal prejuicio que Arendt considera proviene de la filosofía. Pensar que el contenido de la política es la violencia y la administración de sus medios, y esto también viene de la filosofía, pero además viene de cómo ejercemos, cómo hemos ejercido la acción política en ciertos momentos de la historia, ¿no? Y pensar que la dominación es el concepto central de la política. Entonces, Hannah Arendt se quiere desmarcar de estos como dos grandes bloques, tanto de los prejuicios de la política como de esa gran tradición filosófico-teológica que habla del ser y habla del más allá, o sea, digamos, de lo que está más allá de lo que percibimos y demás, cuando en realidad la política tiene que ver con los seres humanos en este momento relacionándose, ¿no? Y no con el ser humano en abstracto o con su naturaleza
una naturaleza específica que es política y demás, sino que la política tiene que ver con la actividad que realizamos, digamos, actualmente. Y claro, es difícil para Arendt porque, por un lado, dice, el horizonte irrebasable de, o sea, el horizonte irrebasable del ser humano es la experiencia que tiene del mundo, y resulta que la experiencia que tenemos de la política, al menos en el último siglo, es la experiencia de la aniquilación, o sea, la posibilidad de una guerra total, y la experiencia de los totalitarismos. Y estas experiencias, que son las experiencias políticas fundamentales del siglo pasado o de nuestra época, pues lo que nos muestran es que la vida es incompatible con la política, porque la misma política es capaz de acabar con ella, con toda la vida humana y con toda la vida en la Tierra, a través de una guerra nuclear, y que la política es incompatible con la libertad, porque en los totalitarismos son precisamente esfuerzos por politizarlo todo, todos los ámbitos y niveles de la vida, y en esa politización no existe la libertad, ¿no? Entonces, la experiencia parece ser es que son incompatibles, ¿no? La vida, la libertad y la política. Y se supone que antes el sentido de la política pues era la protección de estas cosas, ¿no? Y ahora la política es la que quiere y puede acabar con ellas. Entonces, digamos, lo que hace Arendt es acercarse a los conceptos, analizar los fenómenos políticos que dieron origen a esos conceptos, remontarse hasta sus orígenes, hasta su etimología, buscar, rastrear las variaciones que han sufrido a través del tiempo estos conceptos, para de alguna manera, como dice Fina Virulés, reencontrar, recuperar y destilar un sentido que se ha evaporado, ¿no? Decíamos, en esta influencia de la fenomenología, las experiencias originarias guardan el sentido de los conceptos, ¿no? O sea, el fenómeno originario contiene en sí el sentido, y entonces necesitamos acudir a la memoria para hacer ese rescate. Entre los muchos conceptos que ella analiza, uno que nos va a ayudar a entender esta relación entre violencia y poder es las actividades de la vida activa, ¿no? O el concepto de vida activa, que es algo que desarrolla en la condición humana. Por eso cuando veíamos las obras estaban dos subrayadas, ¿no? La condición humana y sobre la violencia. En la condición humana trata de analizar simplemente lo que los seres humanos hacemos, las actividades que llevamos a cabo, y tratar de distinguir sus características y de distinguirlas unas de las otras según estas características. Y entonces dice, las tres actividades fundamentales que marcan la vida del ser humano en su paso por la tierra son la labor, el trabajo y la acción. Y cada una de ellas tiene un ámbito propio específico, el destino de aquello que produce, entre comillas, ¿no? Porque no siempre es un producto lo que surge de ahí, y una condición humana específica que, pues, que la hacen de alguna manera necesaria o la explican. Y entonces aquí hice así como un cuadro muy, muy general, nada más para que distingamos de manera muy rápida entre la labor, el trabajo y la acción. Y obviamente nos centraremos en el trabajo y la acción, porque el poder y la violencia están íntimamente relacionados con estos ámbitos propios, que son por un lado el de la productividad o el de la fabricación, y por otro lado el de la libertad, ¿no? Entonces, para Arendt la labor tiene como ámbito propio la necesidad, porque necesitamos cubrir, bueno, o porque tenemos unas ciertas necesidades básicas que cubrir, pues laboramos, ¿no? Y
Por ejemplo, sembramos, cosechamos, etcétera. Todo aquello que está dirigido a cubrir las necesidades, pues lo hacemos a través de la labor. Y el destino de esta actividad, que es la labor, es el consumo, ¿no? Y obviamente lo que nos condiciona a tener que laborar, o sea, a cubrir nuestras necesidades, pues es la propia vida, ¿no? Las propias necesidades que naturalmente tenemos. En cambio, el trabajo tiene más que ver con, eh, bueno, la condición humana es la de mundaneidad, ¿no? El mundo entendido como todo aquello precisamente que nosotros creamos y todo aquello que nosotros producimos para darle estabilidad a nuestra existencia. No solo las cosas materiales como las mesas, las paredes, sino pues, los edificios o las instituciones, ¿no? Y las instituciones de cualquier tipo. La Constitución es una institución, los derechos humanos también son instituciones, el matrimonio como institución, etcétera. Todo eso nos lo damos únicamente para dar estabilidad, ¿no? Dar estabilidad a qué? Pues precisamente a la acción humana que es totalmente libre, ¿no? Son las cosas que construimos, pues son pues precisamente para pues, como una serie de compartimentos para que no reine el caos. Su ámbito propio entonces es el de producir, el de hacer, y el destino de lo que ahí se produce pues es el uso, ¿no? Por eso decíamos, las mesas pues las usamos, los edificios los usamos, las instituciones las usamos. Y una característica importante del trabajo o de todo aquello que entra en el ámbito de la productividad es la presencia de la violencia. Porque para construir algo, para transformar algo, necesitamos siempre ejercer violencia. Pensemos en cualquier objeto que usemos, por ejemplo, una silla de madera, bueno, pues para construirla tuvimos que ejercer violencia sobre la materia prima que es el árbol, es decir, el árbol se pasó por una transformación, ¿no? Y obviamente una silla es algo distinto de un árbol. Y así con cualquier cosa que se nos ocurra, hemos tenido que transformarlo, que manipularlo y por lo tanto hemos tenido que ejercer una fuerza exterior para que eso sea de esa manera. Entonces, el mundo tiene que ver con todo lo que artificialmente creamos, ¿no? Con esa fuerza por la que sometemos esa realidad natural. Y finalmente la acción, que Arendt es en este ámbito en el que ubica la política y ubica la acción humana. No es decir, no es un producto político, sino es una acción política. El problema es que lo que vemos en la política, digamos, nuestra experiencia de ella o lo que sabemos de ella es muchas veces son en realidad productos políticos pues destinados al uso y dirigidos por las categorías medios fines. También una cosa importante del trabajo es que digamos que esta categoría es la que rige ahí, ¿no? O sea, tenemos unos fines y con base en esos fines escogemos los medios para llegar a ellos, ¿no? O sea, siempre hay medios y siempre hay fines en el ámbito de la productividad, de la fabricación, de la transformación de lo que es natural en lo artificial. Y entonces, el ámbito de la acción, en cambio, es el ámbito de la libertad. La acción, lo que tiene por, es decir, lo que nosotros hacemos cuando actuamos es dar inicio a algo que no existía, ¿no? O sea, actuamos, no es que estemos fabricando algo ni que estemos transformando algo, estamos siendo a través de nuestras acciones y además estamos apareciendo a los otros cuando actuamos. Y
nos estamos relacionando con otros a través de esa acción. ¿Y por qué es necesario actuar? Porque los seres humanos somos plurales. Si todos fuéramos la repetición del mismo individuo, o sea, bueno, la repetición de individuos de la misma especie, pues, digamos, no haría falta, si todos fuéramos iguales, no haría falta comunicarnos. Es porque somos distintos, aunque pertenezcamos a la misma especie, porque somos distintos es necesario comunicarnos con los otros, comunicar nuestros pensamientos, tratar de entrar en relación entre nosotros para ponernos de acuerdo con aquello otro que compartimos, que es, decíamos, el mundo, todo aquello que artificiosamente hemos puesto a nuestro alrededor. Entonces, porque somos diferentes, es necesaria la acción y la palabra para expresarnos. Ahora, aquí decíamos, ¿no? La condición humana, o sea, ¿por qué es necesario laborar? Pues porque tenemos necesidades, entonces la vida misma nos lleva a laborar. ¿Por qué es necesario trabajar? Porque necesitamos de mundo, o sea, necesitamos cosas estables. ¿Por qué es necesario actuar? Porque somos diferentes y a la vez iguales, ¿no? El mundo, entonces, es todo eso que da estabilidad por su permanencia y objetividad. ¿Por qué objetividad? Pues porque lo percibimos colectivamente, ¿no? O sea, por ejemplo, una ley, pues digamos, es algo objetivo porque podemos todos verla y actuar con relación a esa ley y es precisamente algo no subjetivo, ¿no? Algo de, pues yo creo que esa ley a mí no me aplica, ¿eh? O sea, pues ahí hagan como quieran, yo creo que eso no está hecho para mí, ¿no? Objetivo quiere decir algo precisamente que está puesto allá afuera y podemos percibirlo como, como o sea, podemos percibirlo todos, aun cuando todos estemos en nuestro lugar específico, en una perspectiva distinta, ¿no? Y la pluralidad tiene el doble carácter de igualdad y de distinción. Ya decíamos, es la condición de toda acción y todo discurso. Y para Arendt, precisamente, el actuar político tiene que ver con la acción y tiene que ver con el discurso. ¿Por qué de igualdad y de distinción? Pues porque precisamente la acción y el discurso nos iguala, en tanto que todos somos capaces o deberíamos ser capaces de expresarlo, de llevarlo a cabo, y nos distingue porque el contenido de esa acción y el contenido de ese discurso es diferente. O sea, todos actuamos y todos hablamos, pero lo que estamos pronunciando o lo que estamos llevando a cabo es distinto en cada uno de nosotros. Y no nada más es distinto, sino que además es único, porque con la acción y con la palabra no solo estamos, les repito, exponiendo contenidos, sino que nos estamos exponiendo a nosotros mismos. Cualquier cosa que digamos sobre cualquier tema, cualquier acción que llevemos a cabo, no nada más, pues eso está diciendo algo, estamos haciendo algo, sino que es un alguien el que se está expresando con ello, ¿no? La acción propiamente significa comenzar algo o poner algo en movimiento, algo que no estaba en el mundo. La acción es el inicio de algo nuevo y hacemos aparecer en este mundo algo inédito. La acción también, o el discurso también puede ser considerado un tipo particular de acción. Y a través de ese discurso, el agente o las agentes, cada una de nosotras se revela como tal, anuncia lo que hace, lo que ha hecho y lo que pretende hacer. Unido a lo que decía anteriormente, por ejemplo, cuando yo doy mi opinión sobre el tema controversial que se les ocurra, sobre el aborto o doy mi opinión sobre la pobreza
o sobre la política exterior, no solo estoy hablando del aborto, de la pobreza y de la política exterior, estoy hablando de mí misma y de lo que para mí es importante y de lo que para mí debería ser el mundo y de lo que para mí es valioso y demás, ¿no? No son como contenidos ahí flotando. Y además la acción es la única actividad entre los seres humanos que se da sin mediación de cosa o materia alguna. Es decir, actuamos con nuestros propios cuerpos y con nuestros propios, hablamos a través de nuestro discurso, pues no necesitamos, por ejemplo, en el caso de la labor, pues bueno, para cosechar necesitamos herramientas, en la producción, pues, para transformar un árbol en una silla necesitamos herramientas. En cambio, para hablar y para actuar, pues no necesitamos más que nuestra propia persona. Y eh, la acción también es ilimitada. ¿Por qué ilimitada? Porque en realidad no nada más soy yo quien actúa, sino que todo esto que hemos dicho de la acción se aplica a todas las personas o a todos los seres humanos. Entonces, mi acción nunca es una acción desconectada de todas las demás, sino que se encuentra en una trama de acciones con todos aquellos que me rodean y que también actúan y que también hablan, ¿no? Es impredecible porque precisamente sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo va a terminar. ¿Por qué? Porque en el inter de su desarrollo se topa con las acciones, con las decisiones y con la libertad de los otros, ¿no? Un poco, por ejemplo, a principios de año, cuando veíamos lo de Trump y la toma del Capitolio, digamos, ahí está un poco, o podemos ver lo impredecible de que tienen nuestras acciones y nuestras palabras. Alguno podría decir, pues es que era obvio que iban a hacer eso. Pues de alguna manera no tenía por qué darse necesariamente, ¿no? Se dio porque confluyeron una serie de elementos, sí, pero sobre todo confluyeron una serie de voluntades que actuaron de esa manera específica. Y además es irreversible, ¿no? Porque precisamente como al actuar ponemos algo aquí en el mundo, pues no lo podemos ya de repente quitar o hacer desaparecer. Y es única, decíamos, porque cada uno de los agentes que llevan a cabo la acción, llevan a cabo el discurso, es único también. Ocupa un lugar en el mundo que no puede ocupar ningún otro. Ahora, todo esto, ¿cómo se relaciona con el poder y la violencia? En este ensayo sobre la violencia, les decía, de 1969, dice Arendt, la ciencia política no distingue entre palabras clave tales como poder, potencia, fuerza, autoridad y finalmente violencia, todas las cuales se refieren a fenómenos distintos, diferentes, que difícilmente existirían si estos no existieran. El empleo correcto de estas palabras no es solo una cuestión de gramática lógica, sino de perspectiva histórica. Emplearlas como sinónimos no solo indica una cierta sordera a los significados lingüísticos, sino que también ha tenido como consecuencia un tipo de ceguera ante las realidades a las que corresponde. Entonces, la poca distinción que hay entre poder y violencia, fuerza y política, de alguna manera no nos permiten ver lo que cada una de esas cosas en realidad son y en lo que cada una de esas cosas debería consistir. Con respecto a la violencia, pues algunas de las cosas que Arendt desarrolla, les decía, en este ensayo como en la condición humana, que además en la condición humana es donde estudia precisamente la labor, el trabajo y la acción, poniendo el énfasis en la acción, porque decíamos, su ámbito específico es el de la libertad,
¿no? Las acciones y las palabras se dan en el ámbito de la libertad y además expresan esa libertad. Ahí también tiene un apartado sobre el poder, ¿no? Y en ese apartado, pues, habla sobre la violencia haciendo esta distinción, que es la que ahorita vamos a ver. Decía al principio, tenemos un prejuicio que consiste en aplicar a la política la categoría de medios fines, ¿no? Y a pensar que el contenido de la política es la violencia y que el problema central de la política es el tema de la dominación. Y por eso identificamos la acción política con acción violenta, ¿no? Y obviamente, y como decíamos, los prejuicios no salen de la nada, los prejuicios salen pues de las experiencias o de los fenómenos, ¿no? Entonces, si creemos que esto es así, es porque en un determinado momento se ha actuado de esa manera. En un determinado momento, la categoría medios fines se ha introducido en el ámbito de la política, pero el ámbito de la política en realidad tiene que ver con la acción y con el discurso. Por lo tanto, el ámbito de la política en realidad tiene que ver con la libertad. La categoría medios fines, si usted se acuerda en el cuadrito, tiene que ver con se localiza en el ámbito de la productividad, de todo aquello que necesitamos hacer para establecer eh, límites pues, a la existencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si la acción es impredecible, es ilimitada y demás, pues reinaría el caos en realidad y de hecho da un vértigo, ¿no? O sea, saber que contamos con esa libertad. Entonces, lo que hacemos para lidiar con el vértigo es establecer límites, establecer normas, instituir cosas, ¿no? Eh, Sin embargo, este establecimiento y fijar cosas, transformar, o sea, transformar por la fuerza, decíamos, no es propio de la acción, sino es propio de el fabricar. Y entonces, cuando introducimos a la política las categorías medios fines, empezamos a pensar como si tuviéramos que fabricar leyes, eh, ¿cómo se dice? Transformar la acción en conducta, transformar un grupo de personas en sociedades decentes, civilizadas, etcétera, etcétera. Y ahí sí que hay medios y ahí sí que hay fines. Pero dice Arendt, en el ámbito de la acción, en realidad, no actuamos según estas categorías. En el ámbito de la acción es un fin en sí misma y el discurso o el diálogo es un fin también en sí mismo. Eh, esto lo tenemos como tan interiorizado que de hecho consideramos que el Estado es el monopolio de la violencia legítima, ¿no? El Estado es el que puede poseer la violencia, pues para llevar a cabo las transformaciones que son necesarias o para producir el tipo de sociedad que es necesario. La violencia, digamos, su definición es, o una manera en la que podemos definirla es la eficacia de imponer la voluntad de uno sobre otros, ¿no? Y es la aplicación de una fuerza para el sometimiento de otro. Por eso cuando veíamos el trabajo, les decía yo, siempre se requiere violencia. Para transformar un árbol en una silla se requiere violencia. Para construir un edificio se requiere aplicar la fuerza, ¿no? Para someter los materiales según el fin que me he propuesto, que es este edificio con estas características específicas. Y
la violencia entonces es siempre un medio para llegar a un fin, ¿no? O sea, cuando yo transformo ese árbol en silla, lo que quiero al final es una silla. No quiero nada más acabar con la vida del árbol porque estoy en contra de los árboles, ¿no? Tengo un fin proyectado y entonces el medio que utilizo para ese fin es la violencia. Pero aquí fijémonos cómo, pues, todas estas características tienen que ver con el ámbito de la productividad y con el ámbito de la fabricación de las cosas, no con el ámbito del actuar, sino con el ámbito del hacer. La violencia es muda, digamos, y es arbitraria, ¿no? Si yo voy a golpear a alguien, no hace falta que le diga que lo voy a golpear, ¿no? Simplemente lo golpeo y con ese solo golpe la persona sabe que quise lastimarla, ¿no? No es necesario que le pegue y le explique te pegué porque te quiero lastimar. La violencia no necesita de discurso y también de alguna manera es arbitraria porque quien decide utilizar un árbol para hacer una silla no tenía por qué convertirlo en silla. Habrá quien, y de hecho hay quien, decida que un árbol es más bien una mesa o es más bien, lo utiliza más bien para hacer papel o que alguien lo utiliza para hacer su propia casa o cualquier decisión que se tome respecto a esos elementos para transformarlos, ¿no? Y para Arendt, y aquí está como lo central de su propuesta y de su análisis también, es que la violencia y poder en realidad son opuestos y que entre ellos existe una relación inversamente proporcional, porque mientras más poder se tiene, menos violencia es necesario aplicar. Y en cambio, mientras menos poder se tiene, más violencia es necesario aplicar, ¿no? Pues precisamente, por ejemplo, yo no tengo el poder de convertir un árbol en una silla, no, o sea, no tengo el poder de lograr eso sin intervención sin el uso de herramientas y además sin la intervención de la fuerza. Necesito aplicar la violencia. Y lo que hemos hecho es todas estas categorías de la producción y de la transformación del mundo material, las hemos aplicado a el ámbito de las relaciones humanas, que es el ámbito político. Entonces, ahí es donde se encuentra el problema, ¿no? O sea, que estamos tratando nuestras relaciones humanas como si se tratara de objetos materiales que pueden ser transformados, manipulados, convertidos en otra cosa. La impotencia es precisamente el no tener poder, no lograr hacer las cosas. Y precisamente cuando no podemos por nuestros propios medios es que acudimos a las herramientas y necesitamos la aplicación de la fuerza, ¿no? Entonces, ser violento en realidad no es ser poderoso, ser violento es en realidad ser impotente, ¿no? Necesitar de algo más para lograr aquello que no puedo lograr ni por mis acciones ni por mis palabras. Dice Arendt sobre la violencia, la extrema forma de violencia es uno contra todos y esta última nunca es posible sin instrumentos, ¿no? En una tiranía, un tirano no puede serlo nada más porque lo diga. Un tirano generalmente lo es porque tiene a su servicio las armas, tiene a su servicio un ejército y es la única forma que tiene para que una sola persona logre dominarnos a todos, ¿no? Siempre son necesarios los instrumentos cuando queremos dominar al otro, ¿no? Bueno,
cuando queremos dominar solo a uno, también dependeríamos, digamos, de nuestra propia fuerza y el límite que tenga nuestra fuerza. Si somos una persona muy fuerte, pues podemos dominar a otro. Pero dominar más de uno, en el momento en el que hay pluralidad, pues nuestra fuerza se ve con toda la limitación que tiene, ¿no? O sea que en realidad no podemos enfrentarnos a los muchos con la sola fuerza. Por eso buscamos sustitutos o herramientas para esa fuerza que sí nos permitan obligarlos y dominarlos a todos, como son las armas. En otro texto que se llama Crisis de la República, que tiene al final una entrevista que se tituló Reflexiones sobre la política y la revolución, dice Arendt, para mantener el sistema, los representantes comienzan a actuar como dirigentes y recurren a la fuerza. Reemplazan por la fuerza el consentimiento del pueblo. Esto es lo que pasa ahorita que veamos el poder. Cuando nosotros decimos que tal persona está en el poder, cuando tal persona está en el gobierno y decimos tal persona está en el poder, lo que estamos diciendo no es que esa persona por sí misma tenga un poder, sino que la hemos escogido como representante del poder colectivo. Sin embargo, cuando el pueblo deja de otorgar ese poder o deja de consentir, es decir, retira su consentimiento, a esos representantes ya no considera que los representan y por lo tanto retoman el poder para sí, pues lo que suelen hacer los dirigentes es recurrir a la fuerza, ¿no? Por eso la violencia puede acabar con el poder del pueblo, ¿cómo? Pues dispersándonos, pero no puede sustituirla, porque la violencia no es poder, son de hecho opuestos. La violencia es esta capacidad de imponer la propia voluntad sobre los otros. ¿Qué es el poder? Bueno, pues es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Les decía, en Crisis de la República también se lee en ese mismo ensayito de Revolución y Política. La pérdida de poder y de autoridad de todas las grandes potencias resulta claramente visible, aunque esté acompañada de una inmensa acumulación de los medios de violencia en manos de los gobiernos. Pero el aumento de las armas no puede compensar la pérdida del poder, ¿no? Lo que decía, la violencia puede destruir el poder, pero no sustituirlo. ¿Qué es entonces el poder? Antes de pasar a hablar de estas características del poder, también en este mismo ensayo, quisiera recuperar estas palabras de Arendt, ¿no? Hablando de la pérdida de poder que tienen los gobiernos y su recurso a la violencia. Y dice Arendt, esta situación no conduce necesariamente a la revolución, ¿no? O sea, el hecho de que nuestros representantes o los gobiernos hayan perdido el poder y que entonces tengan que recurrir a la violencia para mantenerse ahí, no conduce necesariamente a la revolución. ¿Por qué? Porque lo mismo podría derivar en una contrarrevolución o en el establecimiento de las dictaduras o acabar en un anticlímax total. O sea, no es indispensable que esta situación conduzca a algo, ¿no? Dice Arendt, lo que falta, o por el momento, falta un prerequisito para una revolución incipiente. O sea, es todo ese orden de cosas que acabamos de describir, o sea, que el poder, bueno, que los gobernantes se comporten como dirigentes, que los gobernantes acudan a la violencia y a la fuerza para mantenerse ahí y demás, no necesariamente va a acabar en algo revolucionario, no tiene por qué. Solo va a acabar en algo revolucionario cuando se cumpla un requisito indispensable, que es un grupo de auténticos revolucionarios, ¿no? Y lo que dice Arendt que hacen los revolucionarios, bueno, ella dice, los revolucionarios no hacen las revoluciones. Los revolucionarios son los que saben cuando el poder está tirado en la calle
y cuándo pueden recogerlo. Por sí misma, la rebelión armada jamás condujo a una revolución. Nuevamente, pueden existir revoluciones violentas, pero no es, no es lo único necesario para que cambien las cosas a algo mejor, porque perfectamente una revolución puede traer un cambio a algo peor, ¿no? Puede traer como consecuencia una contrarrevolución. Y digamos, la revolución por la revolución no es solución alguna. Lo que sí es solución es la recuperación del poder. Y lo realmente revolucionario es esta, pues eso, recoger, como dice Arendt, del suelo el poder cuando los dirigentes lo han perdido o lo han malbaratado. Entonces, ¿qué es? Entonces sí, el poder es una capacidad, o sea, una potencialidad, algo que podemos hacer, que tienen los seres humanos de actuar concertadamente a través de sus palabras y sus actos, ¿no? Decíamos, cada uno de nosotros es único y se expresa también de distinta manera y demás, pero y cada uno de nosotros es libre y cada uno de nosotros puede hacer lo que se le dé la gana, pero cuando cada uno de esos que pueden hacer lo que se les da la gana deciden actuar en común, a eso lo podemos llamar poder. Y esto obviamente es contra el prejuicio de pensar que, bueno, más bien contra el prejuicio de pensar que que la política tiene que ver con la dominación y con la violencia y demás, pues nos damos cuenta que en realidad la política tiene que ver con con la fundación e institucionalización de un espacio público que permita el ejercicio del poder y la libertad. Es decir, como el poder solo tiene, digamos, realidad mientras se ejerce, la política tendría que ver con construir espacios en donde el poder pueda ser ejercido de manera permanente y donde la libertad pueda ser ejercida también de manera, eh, de manera permanente. Es decir, la política tendría entonces que ver con la construcción de espacios donde los humanos seamos realmente humanos. Y los humanos somos realmente humanos cuando ejercemos la libertad, ¿no? No cuando consumimos, no cuando eh, tenemos tiempo para el esparcimiento, o sea, todas esas cosas obviamente, bueno, no sé si todas esas cosas, ¿no? Es todas esas cosas o algunas de esas cosas son útiles, convenientes y hasta buenas pueden llegar a ser, pero eh, lo que nos hace realmente humanos, y eso es nada más, o sea, digo, basta con ver qué nos diferencia de los seres inanimados de los otros seres animados, y es básicamente la libertad que tenemos para autodeterminarnos. Siempre que la gente se reúne, se encuentra potencialmente allí, no necesariamente ni para siempre. Y esto nos hace ver la fragilidad que en realidad tiene el poder, porque no, el poder únicamente tiene realidad cuando la gente está realmente reunida y realmente actuando concertadamente a través de sus palabras y de sus actos. Pero esos son acontecimientos específicos y momentos específicos y que no se puede condensar ese poder para usarlo después, ¿no? No sé, los grandes logros que se alcanzan mediante estas manifestaciones públicas o gente que se pone de acuerdo y lucha para cambiar cierto estado de cosas y demás, ese poder eh, funciona en ese momento, ¿no? Pero que sirva para otros cambios o para mantener esa transformación, se necesita, digamos, el combustible permanente de ese poder, o sea, se necesita que la gente siga
reunida. Por eso también decíamos, la violencia puede acabar con el poder, pero no suplirlo. ¿Por qué puede acabar con el poder? Porque la violencia puede separarnos, atomizarnos, eh, mantenernos desconfiados de los demás, y obviamente mientras estemos aislados, somos incapaces, somos impotentes de hacer nada que fuera de lo que nuestras propias fuerzas nos permiten. Y lo que nuestras propias fuerzas nos permiten, pues generalmente es lo único indispensable para cubrir nuestras necesidades más básicas. El poder es un atributo entonces del estar juntos y se diluye en cuanto nos separamos. La verdadera impotencia es el estar aislados. Nuevamente, ¿por qué? Porque cuando estamos aislados no contamos más que con nuestra fuerza, y nuestra fuerza es muy, muy, muy limitada, ¿no? Incluso alguien que fuera muy fuerte, en realidad no puede una sola persona enfrentarse a todos o a los muchos. El poder reside en el pueblo, ¿no? Nuevamente, entonces no es que no es que los dirigentes o los políticos o los representantes del gobierno sean ellos los poderosos. El poder reside en aquellos que se mantienen juntos, se mantienen conversando, se mantienen actuando concertadamente para establecer el tipo de mundo que quieren, el tipo de mundo en el que quieren vivir. Esto quiere decir que el pueblo faculta a determinados individuos a representarlo, a actuar en su nombre. Cuando hablamos de pérdida de poder, se trata de que el pueblo ha retirado su consentimiento a lo que hacen sus representantes, los funcionarios autorizados y elegidos, ¿no? El pueblo retira su consentimiento y por lo tanto hay una pérdida de poder en esos representantes. Y lo que suele ocurrir no es que el pueblo, como decíamos, en un espíritu revolucionario, recupere el poder y entonces trate de cambiar las cosas, sino lo que suele ocurrir es que aquellos representantes hagan uso de la fuerza para mantenerse ahí de manera impositiva. El poder solo existe en su ejercicio. Por eso lo primero que socava y luego mata a las comunidades políticas es la pérdida de poder y la impotencia final. Y por eso, de alguna manera, lo que se busca desde arriba es despolitizarnos, eh, aislarnos, eh, romper eh, los espacios que tenemos para relacionarlos o ocupar esos espacios de tal manera que no podamos establecer relaciones con los otros, de tal manera que no podamos actuar concertadamente, de tal manera que no podamos dialogar, ¿no? Eh, el poder solo es real donde la palabra y el acto siguen unidos, donde las palabras no están vacías y los hechos no son brutales. Decíamos, la violencia es muda, no necesita palabra. En cambio, el poder se da a través del diálogo y a través de la palabra. Pero solo cuando las palabras son transparentes puede haber ahí poder, ¿no? Obviamente, si las palabras están vacías, o si las palabras son mentiras, pues no podemos no podemos dialogar sobre lo que queremos, ¿no? Cuando hay intenciones ahí ocultas o cuando pues, los hechos no corresponden con estas palabras. Así como decíamos, la extrema forma de violencia es la de uno contra todos, la extrema forma de poder es la de todos contra uno. Es decir, cuando se logra quitar de esa posición de representatividad a pues, aquel que está imponiendo su voluntad sobre nosotros. Y para Arendt, el poder es un fin en sí mismo. Por eso,
tiene relación con la libertad, por eso tiene relación con la acción, tiene relación con la palabra. Decíamos, lo que nos hace verdaderamente humanos es el ejercicio de nuestra libertad, que nos expresemos a través de las palabras y de las acciones, pero no como individuos así pues, aislados, sino concertadamente con los otros. Y entonces ahí en ese momento se está generando el poder, y ese poder no es que, digamos, lo queramos para algo más. Obviamente es tan fuerte que puede lograr ciertas cosas, pero el fin del poder es su propio ejercicio y digamos que se alimenta de sí mismo, ¿no? O sea, vamos a ser más poderosos en ese sentido mientras más hablemos, mientras más actuemos, mientras más intentemos ponernos de acuerdo pues, en cómo vivir y en cómo convivir, ¿no? Y bueno, para concluir, ya dar paso así como nuestra charla, bueno, esta fue la charla pues, pero dar paso a nuestra conversación. Eh, si ustedes se fijan, al final lo que sucede es que el poder tiene que ver con la acción. Todo lo que dijimos de la acción se le aplica también al poder, es decir, el poder es, pues, digamos, ilimitado, porque ilimitadas son las voluntades que pueden confluir en él. El poder es, decíamos también, impredecible, porque pues empieza de una manera, pero al final, pues las voluntades y las libertades que ahí confluyen son tantas que no sabemos en qué puede acabar. El poder es único también, etcétera, ¿no? Y en cambio, todo lo que dijimos acerca de la producción, si se fijan, es más cercano a lo que hemos dicho acerca de la violencia. O sea, dijimos de la producción que se rige por categorías medios fines, que su destino es el uso, que lo que nos hace necesitarla es pues, la creación de límites o de un mundo que dé estabilidad, etcétera. El poder, retomando o resumiendo, ¿no? Es esa capacidad de llegar a acuerdos por medio del diálogo y de la acción concertada. La violencia, en cambio, decíamos, es la eficacia de imponer la voluntad de uno sobre los otros. La política, entonces, tiene que ver con la capacidad de llegar a acuerdos, de relacionarse con otros agentes, eh, precisamente en una trama de relaciones humanas siempre inestables. ¿Por qué siempre inestables? Pues porque se trata de libertades ahí confluyendo, de acciones con todas estas características que dijimos, impredecibles, ilimitadas, etcétera, pues todas esas características confluyendo en cada acción que se relaciona con las acciones de todos los demás, los discursos que se relacionan con los discursos de todos los demás. Estamos permanentemente en relación, no es, pues eso, o sea, vamos entretejiendo una realidad, ¿no? Con la complicación que eso conlleva. La política, entonces, es de alguna manera una creación y una actividad de los seres humanos, es decir, no es algo natural, no es algo que tengamos una naturaleza política, estaría en contra de eso, sino que es precisamente una creación, una actividad artificial en ese sentido, de los seres humanos diversos, pero igualmente libres, ¿no? Que a través del diálogo y la acción concertada, que era, decíamos, el poder, manifiestan su persona y construyen algo en común. ¿Qué construyen en común? Pues nuevamente, no tanto las casas y las instituciones que son necesarias, sino lo que construyen son precisamente espacios de ejercicio del poder, espacios de libertad, espacios de relación, espacios de expresión de nuestra persona a través de nuestras palabras y nuestras acciones.
El sentido de la política entonces, o sea, ¿para qué sirve la política o por qué es importante la política? ¿De qué sirve la política? Su sentido es la libertad y no su fin. Que la libertad es el fin de la política es algo que se ha creído, dice Arendt, desde Platón, pero además así se ha puesto en la práctica. ¿Cuál es la diferencia entre considerarla un fin y considerarla el sentido? Bueno, pues si consideramos a la libertad como el fin de la política, significa que la libertad empieza ahí donde termina el ejercicio político, ¿no? Necesitamos primero ejercicio político, ya que decidimos una serie de cosas, creamos una serie de instituciones y establecimos una serie de acuerdos, ya vamos a dedicarnos por fin a ser felices. En cambio, digo, bueno, sí, a ser felices, pero vamos a poder a dedicarnos a ser libres, ¿no? En cambio, afirmar que el sentido de la política es la libertad es afirmar que la libertad se realiza en la política y en sus actividades. Entonces, si lo propio del ser humano, aquello que nos distingue de los demás seres, es la libertad, la actividad que llevemos en ese ámbito de la libertad, es la actividad que nos hará eh, verdaderamente humanos, ¿no? Donde tengamos esa expresión más alta de nuestra humanidad. Y entonces, esa es precisamente la dignidad que para Hannah Arendt tiene la política. Y por lo tanto, ninguno de nosotros puede estar ajeno a ella sin pues, que tengamos realmente una pérdida importante y además, pues, digamos, insalvables, ¿no? Sin que de alguna manera nos rebajemos o rebajemos nuestra humanidad. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. La verdad, muchas gracias. Estuvo muy interesante el reconocer y saber, además de informarnos sobre esta perspectiva que tiene Arendt de la política. La verdad, me gustó mucho cómo lo presentó usted y ahora pasaríamos a lo que sería la sección de preguntas y respuestas, tanto dentro de Facebook como de Zoom, que estamos transmitiendo. Tenemos aquí diferentes preguntas. A ver, la primera pregunta que estaríamos estableciendo sería de Sandy Velázquez y dice así: ¿debe el individuo buscar la libertad bajo la política o la política debería garantizar la libertad del individuo? Yo creo que esa respuesta se contesta con esto último que veíamos, ¿no? La libertad no es el fin, la libertad es la razón por la cual debería existir la política, es decir, para que ejerzamos esa libertad. Entonces, no, si por ejemplo decimos, la política, ¿cómo era la última parte? O sea, porfa, Miguel, si me lo repites. Sí, claro. La La última parte. última parte decía que la política debería garantizar la libertad del individuo. Ajá, exacto. Entonces, no es que la política deba garantizar la libertad del individuo, porque eso es considerar que uno de los fines de la política es garantizar los fines del individuo, sino que el propio ejercicio de la libertad es el propio ejercicio político. En eso consiste la política, ¿sí? En el ejercicio de esta libertad. Por eso, la política no es algo que le corresponda a unos cuantos, la política nos corresponde a todos los seres libres, ¿no? Entonces, no es algo que alguien ajeno a nosotros deba garantizarnos, sino es algo que nosotros debemos llevar a la práctica. Entiendo. Muchas Bueno, gracias. ahora pasaremos a una de las preguntas que tenemos en el Zoom. El panelista que está diciendo la pregunta es Borja Saúl y dice: buenas tardes. ¿El poder es adictivo? Hay personas que lo imponen con el miedo y hostigamiento sin importarle sus consecuencias. ¿Su fin es mantenerse en ese lugar? Bueno, pues un poco justo lo que nos está diciendo Arendt. El poder no se da individualmente. Entonces, eso que experimenta esa persona individualmente y que lo impone con miedo y con hostigamiento no es poder. Para que haya poder se necesita
de los otros. Retomaría lo otro que dices de el poder es adictivo. Yo diría que el poder, como lo hemos caracterizado aquí, actuar con los otros, llegar a acuerdos, no sé si sea adictivo, pero dice Hannah Arendt, se experimenta una felicidad pública cuando nos vemos rodeados de otros y conseguimos cosas con ellos. Y entonces, obviamente, se buscan más espacios como esos, que, por ejemplo, sucede cada manifestación o cada marcha del 8 de marzo, ¿no? Las mujeres acudimos, participamos y se experimenta una felicidad pública que intenta mantenerse, ¿no? Y muchas veces después de las manifestaciones del 8M se abren espacios de discusión, aquellas que apenas se van integrando a la lucha o al reconocimiento, o digamos, aquellas que apenas se están integrando, buscan más espacios para conocer más, para unirse a otras mujeres, etcétera. Y entonces, como te digo, eso yo no sé si sea adictivo, pero definitivamente se experimenta, pues precisamente estar siendo aquello para lo que estamos hechos, ¿no? Que es actuar en libertad y actuar también con otros. Eso que, digamos, describes aquí, personas que lo imponen con miedo y hostigamiento, repetimos, eso no podría considerarse poder, ¿no? Eso tendría que considerarse violencia, porque la violencia es precisamente la capacidad de imponer nuestra voluntad sobre otro o sobre otros, ¿no? Entonces, para Hannah Arendt, eso no tendría que ver con el poder, sino precisamente con la violencia. Y entonces podríamos cambiar la pregunta. ¿La violencia es adictiva? Pues nuevamente, como lo que logramos a través de la violencia es transformar y hacer cosas y construir cosas según nuestra voluntad, pero con la ayuda de una fuerza externa, pues claro que muchas personas se sienten atraídas hacia la dominación de las conciencias y de ver que el mundo es lo que ellos quieren en particular. Gracias, Borja. Está bien. Bueno, ahora pasaremos con otra pregunta que se encuentra aquí en el Zoom. Es de Julia López. Ella quiere saber su opinión personal sobre por qué es importante que los jóvenes conozcan sobre este tipo de temas. Sí, bueno, como, como, como Julia dice, ¿no? Por un lado es importante que todos lo conozcamos, pero por el otro, ¿por qué es importante que los jóvenes en específico lo conozcan? Porque al final la experiencia que hemos tenido, bueno, yo aquí voy incluida en los jóvenes, ¿no? Pero bueno, los más jóvenes, pero la experiencia que hemos tenido en general es de dominación, de violencia y de que la política atenta tanto contra la vida como contra la libertad y que la violencia es un mal a erradicar, casi, casi, ¿no? Y que estaríamos mejor si no existiera política. ¿Por qué? Porque si política son partidos políticos, si política son tal o cual presidente, si política es tal o cual régimen, pues sí, que no exista la política, pero la política no es eso, la política es tener la oportunidad de expresar a través de nuestras palabras, nuestras acciones, quiénes somos y tratar de construir el mundo que queremos. O sea, el mundo no está dado, es decir, el mundo que nos ha sido dado, tenemos que replantear y tenemos que
preguntarnos si ese es el mundo en el que queremos vivir. Y es importante saber estos, digamos, es importante reflexionar sobre estos temas porque de alguna manera nos ayudan a darnos cuenta de que, que si todas estas expresiones que ha tenido la política, que más bien tienen que ver con la violencia o que más bien tienen que ver con la dominación, son expresiones particulares e históricas, quiere decir que, como dice el título de estas charlas, ¿no? Otro fin del mundo es posible. O sea, quiere decir que otros mundos son posibles, ¿no? Si lo que eh, si lo que está en juego es nuestra libertad y si en realidad el mundo que nosotros creamos es producto de esa libertad y de esos acuerdos, pues pensemos qué tipo de mundo, por qué tipo de mundo queremos trabajar en común y actuar concertadamente, ¿no? Eh, entonces, bueno, es como tú dices, es útil para todos, pero sería especialmente útil para los jóvenes, pues para que se dieran cuenta de que el poder no es algo ajeno a ellos, que la política no es algo ajena a ellos, a menos de que así lo decidan, pero esa decisión trae consecuencias indeseables, como es que nos establezcan modos de vida que no son los que, modos de vida, modos de entender el mundo, modos de relacionarnos, que no son los que dan respuesta a nuestras aspiraciones, ¿no? Más íntimas. Sí, está bien. Entendemos su punto. Y estaremos pasando ya a las últimas dos preguntas para finalizar con esta sección. La primera sería de Jesús Tinoco, y él plantea lo siguiente. ¿El pensamiento filosófico contraviene el poder y la política? Y de ser así, ¿es correcto decir que estamos inmersos en un sistema evidentemente no funcional? ¿Me repites, porfa, la primera parte? Sí, claro. Dice, ¿el pensamiento filosófico contraviene el poder y la política? Uh-huh. Gracias. Eh, más que contravenir, diría Hannah Arendt, y esto lo mencionaba al principio, esta gran tradición, sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo metafísica, eh, sí nos ha impedido, de alguna manera, entender el sentido originario de la política y el sentido originario del poder. ¿Por qué? Porque primero ha considerado que la política tiene un fin exterior a ella misma, eh, también porque ha considerado que en el ser humano hay una naturaleza política, así como si solo hubiera un ser humano en el mundo, ese ser humano sería político. Pues no, en realidad somos políticos por la presencia de los demás. Entonces, la política no es algo que esté dentro de nosotros, sino se da en la relación con nosotros. La política es algo que está fuera de nosotros. Entonces, Arendt sí considera que uno de los obstáculos que tenemos para una buena comprensión del ejercicio político es todo lo que se ha filosofado sobre la naturaleza política del ser humano, sobre los fines de la política. Y otra cosa, pues ya en la que no me voy a entretener mucho, es que Arendt dice, en algún momento, pues esto no eran más que planteamientos filosóficos, ¿no? Que pudieron haberse creado pues ahí, y quienes lo leyeran pues eran filósofos. El problema fue que esta manera de entender la política eh, tomó cuerpo en acontecimientos específicos, en formas de gobierno específicas y en formas de vida específicas, ¿no? O sea, dice Arendt, esto que nada más era platonismo, al final se llevó a la vida
por ejemplo, a través del cristianismo y también la forma en la que el cristianismo concibió al final la política, que también consideró que hay fines externos a ella misma, eh, claro, fines distintos a los que quería Platón y demás, pero esto se mantuvo. Para Platón era necesario que unos poquitos se dedicaran a la política para que los filósofos pudiéramos dedicarnos a pensar. Para el cristianismo era necesario que unos poquitos se dedicaran a la política para que los demás nos pudiéramos enfocar en nuestra relación con Dios y alcanzar la santidad o la salvación. En la edad moderna era necesario que unos políticos se dedicaran, que unos poquitos se dedicaran a la política para que los demás pudiéramos estar tranquilos, ¿no? Con nuestras propiedades, con nuestra vida, sin miedo de que alguien nos mate. Y podríamos decir, en la actualidad es necesario que unos políticos se dediquen, que unos poquitos se dediquen a la política para que podamos consumir a gusto y podamos entretenernos a gusto. Cuando en realidad no, o sea, no hay fines externos a la política, ¿no? O sea, el propio ejercicio, el propio ejercer en la política es su sentido. Entonces, bueno, en opinión de Arendt, sobre todo esta gran tradición, sí ha obstaculizado nuestro correcto entendimiento tanto de la política como de el poder. Sobre todo, bueno, todo esto que dije con respecto a la política y con respecto al poder, pues porque ha identificado el poder con lo que en realidad es violencia, ¿no? Y entonces, en nuestro modo de hablar y en nuestro modo de entender lo que está pasando, seguimos diciendo, es que tal persona es muy poderosa, ¿no? Lo que pasa es que tal persona es muy violenta y tal persona es muy dominadora. O, es que las cúpulas del poder. Pues no, son representantes de algo que realmente está o pertenece o nos pertenece, ¿no? Y que por una decisión y porque no podemos vivir todo el tiempo en democracia directa a todos, nos servimos de unos representantes, ¿no? Entonces, obviamente, ha tenido influencia, como te digo, no solo la filosofía, sino que al final esa filosofía dio origen a experiencias ya en la vida cotidiana. Está bien. Bueno, ahora pasaríamos a lo que sería la última pregunta. Esta última pregunta la podemos ver aquí en Zoom. Es de Victoria Quesada y dice, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué cree usted que la política de hoy en día se desvía de su concepto original? Yo creo que es justo lo que acabamos de decir, ¿no? Por un lado, por todas estas cuestiones eh, filosóficas eh, que además dieron origen a ciertas experiencias específicas, y por el otro, por el mismo modo de ser del ser humano. Cualquiera de nosotros ha visto, al tratar de ponerse de acuerdo con los demás, que es más fácil recurrir a normas ya preexistentes o que es más fácil eh, pues eso, buscar razones para hacer las cosas que no sea el simple hecho de ponernos de acuerdo. O, por ejemplo, en la educación, cualquiera de nosotros ha experimentado cómo es más fácil decirle al niño, no porque, bueno, no sé si cualquiera de nosotros no, pero bueno, en estas figuras como autoritarias, ¿cómo es más fácil decir no porque lo digo yo? No porque mira, tal, explicar. Entonces, precisamente ante la dificultad de ponernos de acuerdo, ante la dificultad de hablar, eso, o sea, cualquiera, ahí sí lo hemos experimentado, ¿no? Bueno, cualquiera que esté en un chat vecinal o en un chat de la escuela, de la universidad, o sea, viendo lo difícil que es ponerse de acuerdo, viendo lo difícil que es llegar a actuar concertadamente, preferimos recurrir a cosas externas, ¿no? Preferimos
precisamente que esté claro, ¿no? O sea, que esté claro qué se puede decir y qué no se puede decir, que esté claro qué puedo pensar y qué no puedo pensar. O sea, nuestra necesidad de orden, nuestra necesidad de claridad, nuestra necesidad de estabilidad es la que nos lleva a pensar que la política es esa, es la que tiene que poner aquí eh, los límites para que no nos salgamos del huacal, ¿no? Creo que esa es como la respuesta al final, o sea, por eso es que buscamos, porque si solo nos quedamos con la acción, como yo les decía, o sea, da verdadero vértigo ver las posibilidades que tenemos, ¿no? Y además ya en la experiencia vemos lo difícil que es todo esto. O sea, todo esto así tan bonito, pues obviamente es difícil. Entonces, si es difícil ponernos de acuerdo, nada más así platicando, bien, bonito, sin pelearnos, sin agarrarnos del chongo, pues a lo mejor sería más fácil que se haga lo que yo digo. O sería más fácil que diga, pues es que esto se hace así porque hay unas leyes de la naturaleza o porque hay unas leyes de la historia que así lo mandan o porque existe la ley divina que así nos lo marca, etcétera. Entonces, por eso salimos corriendo, ¿no? Cuando, o sea, rehuimos de la política, cuando nos damos cuenta de que la política pues tiene que ver con la realidad humana así amplia y caótica como es. Está bien, bueno, con esa respuesta y con esta pregunta ya terminamos con la sección de preguntas y respuestas. En sí invito a todas, todos a seguir interactuando en comentarios ahí en la transmisión de Facebook y pues primero que nada antes de cerrar queremos decirle que con mucho cariño la universidad le ha preparado un reconocimiento. En sí, bueno, el sistema educativo Loyola del Pacífico y el Espacio Popular de Exploración Cristiana le otorgamos a usted el reconocimiento a la maestra Montserrat Espinosa por la impartición de esta conferencia Poder y Violencia, repensar la política, en el marco del itinerario de formación humana e ignaciana. Otro fin del mundo es posible. La verdad, felicidades. Ha sido una gran conferencia y personalmente admiro mucho que haya venido aquí a realizar esta conferencia y a darnos este punto de vista nuevo de la política. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues muchas gracias a todos por su tiempo y pues los invito a que sigamos reflexionando, ¿no? Reflexionando juntos, siempre que sea posible, pues por estos medios y por lo tanto también agradecer que se abran estos espacios. Gracias a todos. Sí, muchas gracias y ya con eso terminamos la conferencia. Espero que todos nos vean en las siguientes conferencias y hasta luego. Gracias. Gracias, Monse. Me gustó mucho. Nos vemos. Gracias Gracias a Julia. todos. Cuídense. Bye. Gracias, bye bye.